Bienvenidos a América Directo. Bueno, se han reanudado las negociaciones en La Habana por el proceso de paz que intenta llevarse adelante en Colombia con las narcoguerrillas de las FARC. Por eso estamos en comunicación con la periodista Sabina Cobo, que es periodista colombiana que vive desde hace más de 15 años en los Estados Unidos. Escribe para varios medios y también trabaja en Caracol, en Caracol de Miami. Y ella escribió en el Nuevo Herald este fin de semana una interesante reflexión y un interesante análisis sobre la violencia de las FARC. Sabina, muchas gracias por estar en Infobae América. Muchísimas gracias, Jorge, y gracias por invitarme. Bueno, Sabina, la primera pregunta que nos gustaría hacerte es, ¿qué piensas de todo este proceso que se está llevando adelante con el gobierno Santos, sobre todo teniendo en cuenta una política muy fuerte que durante incluso la gestión del expresidente Uribe y con Santos como ministro de Defensa, se llevó adelante con las FARC? O sea, ¿este es un avance positivo, este proceso, este intento de proceso de paz, o crees que por el contrario es un retroceso? Jorge, es un avance muy positivo. Yo pienso que si bien en Colombia todavía hay un grupo de personas que se encuentran muy escépticas al respecto por el contexto de la manera en la que se está llevando a cabo todo lo que tiene que ver con la negociación, como bien sabes, desde La Habana y con el apoyo de los Castro, es positivo porque cualquier intento de paz que se lleve a cabo en Colombia en este momento es positivo. Ujú. Bien, y Sabina, eh, en tu reflexión publicada, en tu columna publicada este fin de semana en Nuevo Herald y que tuvo muchísimo éxito en las redes sociales, haces alusión al tema de la violencia de las FARC y sobre todo a un punto bastante complicado, y es el daño que le han provocado a miles y miles de familias en Colombia con los secuestros, con las ejecuciones, con los asesinatos, con las destrucciones de pueblos enteros que entraban a sangre y fuego. Toda esa gente hoy pareciera ser la que más resistente está a este proceso de paz en el que las FARC desean integrarse a la vida, digamos, a la vida ciudadana, a la vida civil, e incluso poder Claro. ser candidatos. Me gustaría que nos expliques un poco esta posición que describías en el periódico. Hay un punto muy importante de que, si bien te dije en mi anterior pregunta, tiene que ver con lo positivo que pudiera ser un proceso de paz, y es el fracaso de procesos de paz anteriores que se han llevado a cabo en Colombia, y es lo que hace que se genere tanto escepticismo. Si bien te doy el ejemplo del M-19, que fue una conversación, un proceso que se llevó a cabo de manera satisfactoria, ellos se integraron a la vida política del país. Con las FARC es distinto, porque las FARC han sido catalogados, como bien sabemos, como un grupo narcotraficante, un grupo terrorista. No se le puede ni siquiera llamar ya guerrilla a la FARC, y en este momento se han integrado a este proceso de paz desde La Habana con un gran éxito mediático, con entrevistas que están saliendo en distintos lugares en Europa, los medios sacando fotografías de diferentes guerrilleros, y la posibilidad que no se ha debatido del todo de que ellos se integren a la política después de todo el daño que han hecho en Colombia. En Colombia probablemente todas nuestras familias han sido tocadas de una u otra forma por la violencia de la FARC, y las personas que han sido víctimas de los secuestros, de las masacres, de las violaciones, todas estas personas están esperando no solamente una disculpa, no quisieran verlos a ellos integrados en lo que es la vida política de un país que ha tenido un historial democrático bastante satisfactorio comparado con los historiales que se están viendo en toda Latinoamérica. Mm. Sabina, hacías alusión recién a este proceso mediático que llevan adelante las FARC y con mucho éxito. Sin embargo, durante la gestión del presidente Pastrana, hicieron una gira por toda Europa mostrándose también los líderes de la narcoguerrilla, presentándose como que pretendían un acuerdo de paz, etcétera, etcétera. Y finalmente todo resultó en quedarse con una enorme porción de tierra, recuperar muchísima fuerza e incluso utilizar todas esas regiones para producir cocaína y convertirse en narcotraficantes a la misma altura de cualquiera de los cárteles de la droga. ¿Por qué esta vez puede ser diferente?
Esta vez pudiera ser diferente porque no ha habido un despeje, y tú lo acabas de mencionar. Fue muy peligroso del proceso que se llevó a cabo con el expresidente Pastrana, el hecho de que ellos pidieron un despliegue de una zona de Colombia para ellos poder operar en esa zona como si fuera territorio de ellos, o lo que llegó a ser territorio de ellos, y lo que hicieron con eso fue rearmarse y no llegar a un proceso, no finalizar, digamos, el proceso de paz. En este momento están en territorio internacional y hay una diferencia fundamental, y es que la FARC está mucho más débil, porque después de los 2 periodos que tuvo el expresidente Álvaro Uribe, la FARC quedó en su totalidad casi que desmantelado. Sin duda hay muchos grupos de la FARC que continúan operando de manera aislada, pero el miedo de muchas personas, y es el que yo también expreso en esta columna que estamos hablando del diario del Nuevo Herald de Miami, es el hecho de que podrían de una forma u otra continuar con esa propaganda que es la que a ellos les encanta hacer para conseguir apoyo internacional, y un peligro bastante grande que estuvo en la mesa, y es Venezuela, ¿no? Nuestro hermano país Venezuela, que bajo el liderazgo de Hugo Chávez, desafortunadamente ha sido el puente más importante para esa ruta del narcotráfico, que es la que está financiando en este momento a la guerrilla colombiana. Entonces, habrá que ver qué pasa con todo esto, con la noticia reciente que acabamos de ver de que Chávez no, digamos, no está sin vida o regresa a Venezuela. Hay muchos factores que están influyendo, porque con todo y que Venezuela no es parte de la negociación que se está llevando a cabo en La Habana de manera activa, se sabe bien que la primera conversación se llevó a cabo en Venezuela, y esta tercera fase, que supuestamente es mucho más local, tiene mucho que ver con todo lo que pasa en Cuba y con esta izquierda latinoamericana que de una u otra forma no es muy real, y de verdad no está ayudando a muchas personas a mi punto de vista, ¿no? Mm. Ahora, Sabina, haces alusión precisamente a una gran diferencia con la gestión anterior, y es que esta vez se está haciendo en territorio internacional, pero lo están haciendo en La Habana. La Claro. Habana, una tierra gobernada por una dictadura, por un lado, y por otro lado, un lugar donde buena parte de esos mismos guerrilleros recibieron entrenamiento, recibieron parte de financiación en algún momento. O sea, pareciera que los hermanos Castro están cooptando, ya lo parece como denuncian muchos sectores venezolanos, lo han hecho con Venezuela, y ahora pareciera que el propio presidente Juan Manuel Santos ha caído bajo el influjo de llevar esta negociación a un territorio que en realidad no es neutral, es absolutamente hostil para los demócratas. Claro, pero ven, te cuento, eso no es nuevo, ¿no? Porque en otros momentos que se trató de negociar con la guerrilla, es más, el mismo expresidente Álvaro Uribe tuvo que incluir a La Habana en toda la ecuación, porque parece ser que los guerrilleros, sin ese respaldo, porque parece ser también, y lo hemos visto con Hugo Chávez, y lo hemos visto con Evo Morales, y lo hemos visto con la misma Cristina Kirchner de tu país, La Habana tiene mucho que ver con la manera en la que ellos funcionan. Entonces, lo que se dice aquí, lo que dicen muchos analistas políticos, y lo hemos reportado en varias instancias, es el hecho de que Juan Manuel Santos sabe bien, el presidente de Colombia, sabe bien que si bien eso tiene que ser parte, el gobierno colombiano tiene que estar muy fuerte y no ceder en los puntos de negociación que son claves, que son los que se están hablando, como son la restitución de tierras, o como el mismo punto del que hablábamos con anterioridad, que tiene que ver con la política. El gobierno colombiano ha entrado en esta negociación de manera fuerte, y se dice que de una manera inteligente, y debería continuar así. Sin duda, hay muchos detalles que nosotros los periodistas no conocemos, porque aparte de todo lo que ha pasado, los periodistas pudieron viajar a La Habana en un inicio. Después, mucha de la información que se está transmitiendo es de los medios que los mismos guerrilleros eligen. Eh, y eso lógicamente no está dando mucha claridad, pero habrá que esperar, todavía está muy verde, con todo y que el presidente Juan Manuel Santos dice que este año logra la paz. Mm. Entonces queda como la ventana ahí abierta. Mm. Sabina, en las últimas horas, Ingrid Betancourt, que hacía mucho tiempo no hablaba, concedió una entrevista a RCN. Casualmente en el día de hoy también reflejábamos en Infobae América esta información, y en donde dijo algunas cosas, no sé si has podido oír la entrevista, pero dijo algunas cosas como que ella considera que las FARC, si aceptan firmar finalmente la paz, si aceptan desmovilizarse, que las FARC tienen todo el derecho de
integrarse a la vida política y civil de Colombia. Me gustaría tu opinión al respecto, o sea, si crees que los mismos que han matado a muchísima gente, que han utilizado la violencia, el secuestro, el narcotráfico para financiarse, pueden simplemente el día de mañana compartir, digamos, los asientos del Congreso, las sillas del Congreso con otros legisladores completamente democráticos. Yo pienso que no, yo creo que no sería justo dejarlos que entren a la vida política como un partido político. Ni siquiera pienso que ellos podrían ser parte activa en un proceso electoral porque han sido personas que han estado completamente relacionadas con el narcotráfico. Una guerra, si bien se pudo llamar en un momento civil, o una guerra entre una guerrilla y un país, no incluiría el narcotráfico. Las FARC son claramente narcotraficantes y deberían tener que pagar por sus crímenes, ¿no? Sus crímenes no deben quedar impunes. Ahora, si ellos quieren luego participar de una manera activa e indirecta en la política después de haberse integrado a la vida civil, es muy probable, eso es muy difícil de controlar, pero no pienso que de manera oficial no nos gustaría ver a los líderes de la FARC en este momento en un proceso electoral para ser presidente de Colombia. Por lo menos a mí no me gustaría, y yo creo que a muchas de las personas que hemos sido tocadas de una u otra forma por la guerrilla no estaríamos de acuerdo, pero es la gran controversia. El presidente Juan Manuel Santos dijo en un inicio que no deberían entrar en la vida política del país, pero todo esto puede cambiar, lo hemos visto con el mismo presidente en otras ocasiones, entonces la palabra, digamos, no es sagrada, ¿no? Mm. Por último, en las últimas horas ha circulado una fotografía que publicó la revista Semana el otro día de Iván Márquez, el número 2 de las FARC, montado en una Harley Davidson que cuesta aproximadamente $15.000 según los cálculos, digamos, de lo que vale esa moto en el mercado. Y hoy mismo ha sido Márquez quien salió en parte a burlarse, diciendo que le mandaba un gran saludo a todos los trabajadores de la compañía Harley Davidson, de la compañía norteamericana. Es evidente que para los ciudadanos de a pie, la gente común que conoce la historia de la guerrilla colombiana, noticias de estas características no parecen alentar mucho, ¿no?, a que la gente les crea demasiado. Claro que no, es una completa burla y sobre todo porque se habló en un momento que esa moto estaría en Venezuela. En ese aspecto estoy muy de acuerdo con el expresidente Álvaro Uribe, que ha sido claro y fue claro durante su gestión en decir que él no negociaba y no hablaba con Venezuela mientras Venezuela estuviera protegiendo a guerrilleros de la FARC en su país. Y en este momento, lo mismo que te explicaba en anterioridad, Jorge, el hecho de que ellos están jugando con la prensa de una manera bastante peligrosa, sobre todo para las futuras generaciones que no entienden y no conocen este historial que tiene la FARC y que sin duda deben conocerlo, ¿no? La FARC han hecho muchísimo daño en Colombia y las futuras generaciones merecen saber que este señor no estaba luchando por los derechos de la gente. Este grupo ha sido financiado por la droga que ha matado a muchísimas personas y que ellos mismos han secuestrado y han matado y han violado y han ultrajado un gran porcentaje de este país. Y eso es una burla completa. Y el hecho de que él salga en plena negociación en La Habana y hable del tema el mismo día es una gran burla para todo lo que podamos sentir los colombianos. Para terminar, Sabina, vives en Miami desde hace muchos años. Para muchos Miami es como la capital de Latinoamérica porque reúne a todas las nacionalidades, a gente de todos los países de América Latina. Y la pregunta es, ¿qué crees que tienen algunos líderes, como de alguna manera ocurre, bueno, con los Castro, con Chávez, ahora con Rafael Correa, con Evo Morales, que acaba de anunciar una expropiación, con algunos sectores también del kirchnerismo, que tienen una postura bastante más radicalizada a la hora de practicar este socialismo del siglo XXI, de la intervención permanente del Estado? ¿Qué es lo que crees que pasa en Latinoamérica
que gozan de, entre comillas, tan buena prensa estos modelos? Ellos tienen un pasado que no podemos negar que tiene Latinoamérica de mucha pobreza, falta de educación y de crisis social, ¿no? Ellos, ese es el factor común en la mayoría de los gobiernos, porque si te pongo el ejemplo de Cuba, en Cuba las cosas no estaban muy bien antes de que llegara Fidel Castro al poder, ¿no? Y de ahí él se agarra para llegar. Igualmente pasó en Venezuela antes de Hugo Chávez no había buena política, no hubo buenos políticos, no estaban luchando de verdad por la gente, había una clase política totalmente oligarca, era un momento muy difícil y ellos, lo mismo en Ecuador, con Rafael Correa, ellos saben cómo agarrarse de la gente que ha sufrido y que continúa sufriendo en Latinoamérica, que es un continente que continúa en crisis, ¿no? Hay una crisis social grandísima y si le dicen a las personas que los van a ayudar y que van a estar con ellos, tienen seguidores. Mira lo que pasó en Venezuela con la reelección. Capriles definitivamente no lo logró. Hay mucha gente que piensa que hubo algún tipo de trampa, pero sin duda Hugo Chávez obtuvo un porcentaje mucho más amplio del voto y la oposición estuvo muy pendiente de lo que estaba pasando. O sea que ellos estaban claros en el hecho de que no hubo trampa y, y hay una gran crisis social en Latinoamérica que no podemos negar, pero eso no quiere decir que estos gobernantes estén solucionándolo. Igual el país, Venezuela continúa mal, Argentina no está en su mejor momento, Cuba es un desastre, Cuba necesita una democracia pronto y ese es el factor común, ¿no? La pobreza y la falta de educación que existe en Hispanoamérica. Sabina Cobo, queremos agradecerte la comunicación y por supuesto volver a invitarte a participar de América Directo en Infobae América para seguir analizando los temas de la región y sobre todo los más vinculados con tu país, con Colombia y desde ya con Venezuela, con Cuba, para tener tu visión también periódicamente. Muchísimas gracias. Gracias Jorge, que tengan un buen día en Buenos Aires. Gracias a ti. Seguimos y les recordamos, síganos a través de Twitter en @InfobaeAmérica. Llevó adelante con las FARC. O sea, ¿este es un avance positivo, este proceso, este intento de proceso de paz, o crees que por el contrario es un retroceso? Jorge, es un avance muy positivo. Yo pienso que si bien en Colombia todavía hay un grupo de personas que se encuentran muy escépticas al respecto por el contexto de la manera en la que se está llevando a cabo todo lo que tiene que ver con la negociación, como bien sabes, desde La Habana y con el apoyo de los Castro, es positivo porque cualquier intento de paz que se lleve a cabo en Colombia en este momento es positivo. Bien, y Sabina, en tu reflexión publicada, en tu columna publicada este fin de semana en el Nuevo Herald y que tuvo... Y ella escribió en el Nuevo Herald este fin de semana una interesante reflexión y un interesante análisis sobre la violencia de las FARC. Sabina, muchas gracias por estar en Infobae América. Muchísimas gracias, Jorge, y gracias por invitarme. Bueno, Sabina, la primera pregunta que nos gustaría hacerte es... ¿qué piensas de todo este proceso que se está llevando adelante con el gobierno Santos, sobre todo teniendo en cuenta una política muy fuerte que durante incluso la gestión del expresidente Uribe y con Santos como ministro de Defensa, se... Bienvenidos a América Directo. Bueno, se han reanudado las negociaciones en La Habana por el proceso de paz que intenta llevarse adelante en Colombia con las narcoguerrillas de las FARC. Por eso estamos en comunicación con la periodista Sabina Cobo, que es periodista colombiana que vive desde hace más de 15 años en los Estados Unidos, escribe para varios medios y también trabaja en Caracol, en Caracol de Miami. Muchísimo éxito en las redes sociales. Haces alusión al tema de la violencia de las FARC y sobre todo a un punto bastante complicado, y es el daño que le han provocado a miles y miles de familias en Colombia con los secuestros, con las ejecuciones, con los asesinatos, con las destrucciones de pueblos enteros que entraban a sangre y fuego.
toda esa gente hoy pareciera ser la que más resistente está a este proceso de paz en el que las FARC desean integrarse a la vida, digamos, a la vida ciudadana, a la vida civil, e incluso poder Claro. ser candidatos. Me gustaría que nos expliques un poco esta posición que describías en el periódico. Hay un punto muy importante de que si bien te dije mi anterior pregunta tiene que ver con lo positivo que pudiera ser un proceso de paz y es el fracaso de procesos de paz anteriores que se han llevado a cabo en Colombia y es lo que hace que se genere tanto escepticismo. Si bien te doy el ejemplo del M19, que fue una conversación, un proceso que se llevó a cabo de manera satisfactoria, ellos se integraron a la vida política del país. Con las FARC es distinto, porque las FARC han sido catalogados, como bien sabemos, como un grupo narcotraficante, un grupo terrorista. No se le puede